Así que antes de pasar a revisar ese cálculo, vamos a repasar rapidísimo qué fue lo que hicimos la clase de ayer. Bueno, en el último problema estamos tratando de estimar las coordenadas o las componentes del vector centro de masa para una placa semicircular. Sabemos que esta placa circular tiene radio R y masa M. Bueno, así como lo hicimos en un ejercicio previo, como en este problema estamos considerando una distribución continua de masa superficial, es decir, tiene dos dimensiones, entonces la densidad que le corresponde es la densidad superficial de masa, sigma, la cual se puede expresar de esta forma: diferencial de masa y un diferencial de área. Despejamos aquí este diferencial de masa por cuestiones que vamos a ver más adelante. Así que ese diferencial de masa lo expresamos en términos de estas dos cantidades. Como el problema nos dice que esta placa semicircular es homogénea, quiere decir que esta sigma es constante. Vale lo mismo en cualquier punto en que nosotros nos fijemos. Eso es lo que significa que sea homogénea o, como en otras ocasiones se puede decir, es uniforme. Bien, como en este problema queremos estimar las coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y del centro de masa, vamos a tener que calcular estas expresiones. La clase anterior vimos esta primera. Esta integral se resolvió de la siguiente forma. Tenemos que definir siempre un diferencial. En este caso, un diferencial de área. ¿Cómo lo definimos? Pues considerando que esta placa semicircular la podemos dividir o rebanar en pequeños rectángulos, tales que su lado más largo es paralelo al eje Y. Así que tenemos rectángulos en estas posiciones. Y su área, pues sabemos que simplemente es base por altura. Así que cada rectangulito, cada vez más pequeño que podamos construir, va a tener área o diferencial de área igual a Y por diferencial de X. Notamos que dependiendo de en qué punto nosotros construyamos este rectángulo, su altura va a estar cambiando, va a ser distinta. Así que eso nos advierte de que esta altura Y, la del rectángulo, es función o depende de la variable X, del punto en el cual construyamos nuestro rectángulo. Así que bueno, eligiendo nuestro sistema de referencia XY justo en el punto central de esta placa semicircular, a lo largo de su base, identificamos que la dependencia de Y la podemos calcular a través de la ecuación de una circunferencia centrada en el origen, justo como lo tenemos aquí. Está centrada en el origen. Así que de esta ecuación es fácil reconocer que Y depende de X de esta forma. Teniendo esto en cuenta, sustituimos en nuestra diferencial de área y con ello ya podemos avanzar. Llegamos a esta integral que se tiene que resolver. En este caso, esta integral, así escrita, se resuelve rápidamente haciendo un cambio de variable, como el que se muestra aquí. U es igual, nuestra nueva variable, a r cuadrada menos x cuadrada. Ya que tenemos el cambio de variable, encontramos el diferencial para ese cambio de variable, que es lo que se muestra aquí. Se sustituye la variable u, el nuevo diferencial y los nuevos límites de integración, los cuales son 0 y 0, tanto en el límite superior como en el límite inferior. Así que esto ya nos dice que la integral, sin importar qué es lo que tengamos aquí, tiene que ser 0, porque los límites de integración son iguales. Pues bien, así, con un
simple cambio de variable, podemos obtener que el resultado de esta integral es 0. Pasamos después a la integral en el denominador, la cual se diferencia de la primera simplemente por la ausencia de la variable x. Todo lo demás se mantiene a excepción de que esta x que aquí aparece en la ecuación de arriba no está en estos cálculos. Así que esa es la integral a resolver. Bien, en este caso la integral que se tiene aquí se resuelve a través de una sustitución trigonométrica. Aquí mostramos rápidamente todos los cambios que se derivan o que se obtienen de dicha sustitución trigonométrica. Cambiamos los límites de integración, cambiamos la variable a integrar, etcétera, llegando a este último resultado. Ese coseno cuadrado de teta es la función que hay que integrar de menos pi medios a pi medios, pero como esta función no se puede integrar así directamente, pasamos a un cambio perdón, a una identidad trigonométrica que ustedes pueden consultar en tablas. Y ya con esta expresión podemos estimar entonces cuánto vale la integral en el denominador. Poniendo todo junto, es decir, dividiendo 0 entre este resultado, obtenemos que en el eje X el centro de masa estaría ubicado justo en el origen. Es decir, justo en este punto. En todo el eje X, midiendo esa posición, estaría justo en este punto. Lo que queda pendiente es entonces estimar a qué altura sobre este eje se estaría encontrando la componente y de nuestro centro de masa, de nuestro vector centro de masa. Y eso es justamente lo que estuvimos trabajando ya en la parte final. ¿Qué se resolvió en esta parte? Bueno, como queremos calcular a qué altura sobre el eje Y se encuentra la componente Y del centro de masa, tenemos que cambiar la forma de calcular la integral. En este caso, la integral, mejor dicho, el elemento diferencial de área se dibuja de tal manera que su lado más largo sea paralelo al eje X. Es decir, que ahora rebanamos nuestra placa circular de forma horizontal. Esto entonces da como resultado que el diferencial de área de esos rectángulos sea igual a 2 veces X, X de este lado y X del otro lado, da 2X. Muy bien. Una base de 2X por una altura de Y. Como vimos también, dependiendo de a qué altura dibujemos este rectángulo, su base puede ser mayor o menor. Así que eso ya nos indica que esta X, que nos mide el ancho de esos rectángulos, va a depender de Y. Esa dependencia nuevamente se obtiene a través de la ecuación de la circunferencia, como tenemos aquí en la pantalla. Y de esta ecuación, pues vemos cómo depende X de la variable Y. Muy bien, y justo en este punto es en el que nos terminamos de quedar la clase anterior. Así que, ¿cuáles son los pasos que se tendrían que realizar o que realizaron para calcular esa integral que necesitamos estimar? Recuerden, estamos queriendo calcular la integral en el numerador para la coordenada y del vector centro de masa. Queremos calcular esta integral. La de abajo ya la tenemos. Tenemos que estimar solamente esta.
Bien, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes realizaron para el cálculo de esa integral que se indicó? Profe, yo me quedé con una duda para los límites de integración. Bueno, yo en mis límites le puse que el límite menor sería cero y el mayor sería R, que sería el radio. No sé Ajá. si esté bien ahí. ¿En qué te basaste para estimar que esos deberían ser los límites de integración? Ah, porque ahí viendo el dibujo, el mayor sería hasta donde llega. Ahí es donde tiene su marquita amarilla en el Ajá, dibujo, que se supone que es el radio, sí, y ese sería el mayor. Y el menor sería cero porque queda sobre el eje X, que sería cero. es correcto. Esos serían los límites de integración para la variable y. El menor mm, valor que podemos adoptar sin salirnos, digamos, de la región de la placa semicircular es y igual a cero, justo cuando estamos sobre el eje X. Así que ese sería un primer límite. El siguiente límite lo obtenemos cuando, pues, al ir escalando, llegamos a esta región. Ya no podemos avanzar más porque pues, nos estaremos saliendo de la placa semicircular y pues no tiene sentido hacer un cálculo fuera del elemento que estamos estudiando. Así que el máximo valor que puede adoptar y es justamente r, la longitud del radio. Así que esos serían los límites de integración de cero a r. Bien, vamos a escribir la integral que se tiene que evaluar y ustedes me van indicando qué procedimiento es el que se tendría que hacer. Bien, esta es la integral que queremos evaluar. El diferencial de masa ya vimos que se puede expresar como sigma, es decir, la densidad superficial de masa por el diferencial de área. Ese diferencial de área, justo como lo tenemos aquí arriba, es igual a 2x por dy. 2x por dy. Pero x, como vemos, depende de y. Y ya encontramos de qué manera depende. Así que, pues, solo hay que sustituirlo aquí. Y aprovechamos para sacar las constantes. 2 y sigma. Recuerden ustedes, si en un problema les dicen que sigma, es decir, que la masa no está homogéneamente distribuida en ese material, en esa placa, este sigma no puede salir de la integral. Tendrían que darles la función de cómo depende sigma de la posición x y y para poderla utilizar y resolver la integral. Pero como en este caso la masa en esta placa semicircular está homogéneamente distribuida, este sigma es constante y puede salir de la integral. Bien, aquí podemos ver que en efecto los límites de integración inferior y superior son 0 y r respectivamente. Así que, ¿qué propuestas hay o qué método utilizaron para resolver la integral que se tiene ahí en la pantalla? Esta es la que hay que resolver. ¿Podemos hacer un cambio de variable como en la integral anterior? Ok, un cambio de variable. ¿Cuál sería la forma de ese cambio de variable? La u sería r cuadrada menos y cuadrada. Ok,
una variable u que sea igual a todo lo que tenemos al interior de la raíz cuadrada. Ok. Si se hace eso, hay que cambiar el diferencial. Este diferencial ya no lo podemos seguir trabajando porque es diferencial de y. Y al hacer el cambio de variable, tenemos que sustituir un diferencial de u. El diferencial de u quedaría como menos 2y diferencial de y. Ok, el diferencial de u quedaría como, nuevamente, Menos 2y diferencial de y. menos 2y diferencial de y. Muy bien. Ok, si este es el cambio de variable que se propone, el diferencial de u correspondiente exactamente sería este. Muy bien, listo. Ya tenemos cambio de variable, ya tenemos el diferencial. ¿Qué faltaría por tomar en cuenta o por considerar? Los nuevos límites. Muy bien, los nuevos límites de integración, tanto el inferior como el superior. ¿Cómo obtendrían el límite inferior para esta nueva integral con el cambio de variable? Por ejemplo, eh, ¿qué habría que hacer para obtener el límite, el correspondiente límite inferior en esa nueva integral que se estaría trabajando?
Bien, ¿cuál es el correspondiente límite inferior para esa nueva integral? Sería R cuadrada. ¿Cómo obtenemos ese valor? Porque Digamos tomamos así. en cuenta el cambio de variable Ajá. y luego como también tomamos en cuenta el y cuadrada y como y cuadrada vale 0, entonces queda solo R cuadrada. Ok. Es decir que si tomamos en cuenta que esta y, bueno, este 0 es una y igualada a 0, al momento de sustituirlo en nuestro cambio de variable, da como resultado una u igual a R cuadrada. Muy bien. Es hacer este valor, esta R cuadrada que se obtiene, jugará el papel del límite inferior en esa nueva integración. Bien. ¿Cómo determinamos y cuánto valdría ahora el límite superior? Es 0 ¿Cómo lo sabemos? porque en la primera integral el límite superior era R y haciendo el cambio de variable, sustituyendo en Y, queda R cuadrada menos R cuadrada, entonces es 0. Ok, es decir, tomamos este nuevo valor, lo sustituimos en nuestro cambio de variable, se opera y resulta que u tiene que valer 0. Muy bien, pues en efecto, esos serían nuestros nuevos límites de integración. Una vez que se haga toda la sustitución de u, la sustitución del diferencial de y demás, estos van a ser nuestros límites de integración inferior, r cuadrada, y superior, 0. Bien, pues tenemos ya aquí el cambio de variable. Vean, al interior de la raíz tenemos el u. Este dy por y será reemplazado por menos du sobre 2. Y después, en este caso, meteremos aquí los límites de integración, que va
A ver, vamos a ponerlo aquí. Con cuidado. Los límites de integración serán r cuadrada y 0. Pueden notar que este 2 y este otro se hacen 1. Por esa razón, aquí ya no hay ningún 2 puesto en el siguiente término. Otro aspecto a tomar en cuenta es, bueno, no sé si ustedes ya lo hayan visto en su curso o si sepan algo al respecto, pero cuando al interior de una integral tenemos un signo negativo, este signo negativo lo que hace es intercambiar el orden de los límites de integración. Es decir, que este signo, digamos, lo podemos eliminar intercambiando nuestros límites de integración. Así que al hacer esto, el orden de nuestros límites de integración es ahora desde 0 hasta r cuadrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo en esta nueva línea de ecuaciones. Así que bueno, esto en la práctica, pues a la hora de resolver integrales les puede ayudar bastante. Cuando tengan un signo menos, como en este caso, al interior de la integral o incluso por fuera, se pueden deshacer, lo digo entre comillas, de ese signo menos, cambiando el orden de sus límites de integración. Y bueno, pues vean, esta integral es mucho más simple que la que tenemos arriba. Esta integral es de la forma x a la n, así que pues ya esa integral ustedes la pueden resolver sin ningún problema. Integran, evalúan los límites de integración, r cuadrada y 0, y obtienen este resultado. Hasta aquí, una pregunta o comentario sobre lo que se está mostrando en este momento en la pantalla. Bien, pues ya tenemos esta integral. Habíamos calculado el día de ayer esta otra. Así que ya tenemos toda la información suficiente para estimar cuánto vale la coordenada del centro de masa, tratándola como un punto, o bien la componente del vector centro de masa, tratándolo como vector. Y ese resultado es al que se llegaría. Nuestro centro de masa entonces se encontraría a una altura medida desde la base de nuestra placa circular igual a 4 veces el radio entre 3 veces pi. Así que como vemos, el centro de masa finalmente estaría aproximadamente en un punto que no es exactamente la mitad, sino que está desplazado ligeramente de la parte media a lo largo del eje Y. Como vemos, no estamos a R sobre 2, que sería justo la mitad, sino que en un valor ligeramente distinto. Así que aquí, en este punto, estaríamos ubicando el centro de masa de esta placa semicircular.
¿Todo bien hasta aquí con el procedimiento? Esta sería la parte final para este ejercicio. Así que, como ven, pues se trató de ser lo más detallado posible, sobre todo para recordar nuestros métodos de integración que, pues, o lo están viendo en este momento en el curso de cálculo, o bien lo llegaron a ver en sus cursos previos. ¿Preguntas, comentarios sobre este ejercicio, sobre la parte final o sobre algún otro aspecto? Pues bien, jóvenes, como hemos visto en estos ejemplos sobre el tema de centro de masa, podemos tener distribuciones discretas de masa, es decir, una colección, un conjunto de partículas, cada una con su correspondiente masa, con su correspondiente vector de posición, medido en, con relación a un origen común. O bien, podemos tener distribuciones continuas de masa, es decir, aquellos conjuntos de partículas en los que no es fácil distinguir cada partícula constituyente, además de que se tiene un número enorme de partículas. Para un sistema discreto, el centro de masa se determina a través de unas sumas ponderadas o promedios ponderados. Cuando se trata de distribuciones continuas de masa, el procedimiento requiere entonces que se emplee la integral. Así que tenemos distribuciones discretas y distribuciones continuas de masa. El último ejercicio que vamos a realizar a continuación sobre este tema ilustra cómo podemos pasar de un problema que inicialmente está pensado como una distribución continua a una distribución discreta de masa. Y vean que aún así lo podemos resolver. El último problema que revisaremos sobre este tema dice lo siguiente. 3 cubos de lados L0, 2L y 3L0, que están aquí en la figura, están situados uno junto al otro, es decir, están en contacto, con sus centros a lo largo de una línea recta. Aquí vemos los puntos marcados, representan los centros geométricos de estos cubos. Nos preguntan, ¿cuál es la posición a lo largo de esta línea punteada, el eje X, por ponerle un nombre, del centro de masa de este sistema? Suponga que los cubos están hechos del mismo material uniforme. Como pueden notar, aquí tenemos un problema con objetos rígidos. No tenemos partículas, tenemos 3 cubos, cada uno de estos cubos con su respectiva masa, con su respectivo volumen. Así que realmente se trata de un sistema de 3 cuerpos rígidos, de 3 distribuciones continuas de masa. Y nos están preguntando determinar la posición del su centro de masa a lo largo del eje X. ¿Qué se les ocurriría hacer para determinar eso que nos están preguntando?
Pues bien, como tenemos aquí comentado, aunque el problema que tenemos por resolver involucra distribuciones continuas de masa, puesto que tenemos tres sólidos rígidos, vamos a ver que se puede analizar como si se tratara de una distribución discreta de masa. Así que nótese lo importante. Este problema de distribución continua de masa se puede analizar como una distribución discreta de masa. ¿De qué manera se puede lograr esto? Pues considerando que cada pieza uniforme se está localizando en justo donde se encuentran sus respectivos centros de masa. Así que cada uno de estos puntos que aparece en color negro, que representan los centros de cada cubo, pueden también considerarse como los lugares en los que se encuentra el centro de masa de cada uno de estos bloques. Recuerden ustedes, en su momento se dijo que el centro de masa es un punto que representa a todo un conjunto de partículas. Así que, de esta manera, en lugar de estar trabajando las partículas de manera individual, elegimos un representante que tome en cuenta todas las contribuciones de esas partículas y sobre este hacemos los cálculos, sobre este analizamos los efectos de las fuerzas. Así que vamos a aprovechar esa idea en la resolución de este ejercicio. En lugar de hablar de toda la de todos los cubos concretamente, vamos a hablar o vamos a referirnos a ellos a través de sus centros de masa. Así que el cubo en color azul quedará representado simplemente como un punto. El cubo de color verde, lo mismo, como un punto, y el cubo de color amarillo queda representado como un punto. ¿A qué distancia se encuentra cada punto respecto a este eje tomado como el origen de coordenadas? Este punto que ubica el centro de masa del primer cubo, el cubo más pequeño, ¿a qué distancia se encuentra de nuestro origen de coordenadas? El escogido justo en este lugar, como lo sugiere el dibujo del problema. A un medio de L0. A un medio de L0, ok, muy bien. Se encuentra a un medio de L0. ¿Qué pasa con el siguiente punto? Que representa al segundo cubo. ¿A qué distancia se encuentra de este origen? Sería un medio de 2L0 más un medio de L0. A ver, otra vez. Bueno, no sé, primero sería así que la primera que dije, la de un medio de L0 más un medio de 2L0. O sería... Ok, a ver, estamos con el punto en color verde y estamos diciendo que la distancia sería al origen L0. Esta distancia, ¿no? Más esta otra. Y eso, una vez que se simplifique, ¿cuánto da? 2L. 2L. A ver, la distancia que separa... un medio, ¿no? A ver, chequenlo bien. Serían 3 medios de L0. 3 medios, exacto, serían 3 medios. 3 medios de L0. Vean, tenemos este lado, esta separación que mide L, porque es lo que separa a nuestro cubo, el segundo cubo, del origen, L0, más
este término, esta distancia. Así que, ¿cuánto tenemos ahí? 3 medios de L0. A ver, chequemos. Yo digo que son 2L0. 2L0. A ver, tenemos. Esto mide 2L0. El arista de ese cubo. Como queremos, estamos fijándonos en el centro de masa, el cual se encuentra justo a la mitad. Esto hace que tengamos L0. Y esta distancia L0 más la otra, que está aquí presente, 2L0. ¿Sí lo ven todos con claridad ahora? La separación que hay entre este punto verde y nuestro sistema de referencia, nuestro eje, es 2L0. Bueno, listo. Y después, ¿cuánto vale la distancia que separa al punto en color amarillo, que representaría al tercer cubo de ese origen de coordenadas? Ok, 9 medios de L0 o 4.5 L0. Vemos aquí la separación que hay de esta arista hasta este punto son evidentemente 3L0. Ahora, este punto se encuentra a la mitad de nuestra arista para el cubo más grande. Es decir, la separación entre la arista y este punto es de 1.5 L0 o 3 medios de L0. Así que 3 medios de L0 sumándose a la distancia de 3L0 da como resultado 9 medios de L0 o 4.5 L0. Bien, pues vean, hemos logrado ubicar cada uno de estos objetos a través de puntos. Los estamos representando a través de puntos, los cuales están cada uno en estas posiciones. Así que si consideramos, por ejemplo, que estos cubos los quitamos, vean que nos estamos quedando con 3 partículas puntuales. Pero estas partículas puntuales no están ubicadas al azar. No las estamos ubicando ahí por mero gusto. La posición que tienen está íntimamente relacionada con la forma de los objetos que tienen realmente. Muy bien. Pensados o visto este problema como partículas puntuales, procedemos a calcular el centro de masa de partículas puntuales. ¿De acuerdo? Así que tendríamos esta ecuación como resultado. Nótese lo que tenemos ahí. La ecuación que vimos en su momento nos contaba
Para calcular el centro de masa, hay que tomar en cuenta la masa de cada partícula por su correspondiente posición. En este caso, su posición en el eje X. Aquí está, tenemos 3 objetos, 3 cubos, cada uno con su respectiva masa. Y sustituimos la posición del primer cubo es L0 sobre 2, el siguiente 2L0 y el último 4.5L0 o 9 medios de L0. Hasta aquí, preguntas, comentarios. No, profe. Ok, muy bien. Vean entonces, en nuestra ecuación para determinar la ubicación del centro de masa, hemos ya sustituido las posiciones en las que se encuentran los centros de masa de cada una de estas 3 partículas. Pero tenemos un problema. No tenemos la información de las masas. De hecho, el problema nunca nos dice nada acerca de las masas, ni siquiera nos sugiere algo sobre las masas de estas 3 cajas, de estos 3 cubos. Así que, en este caso, no hay que quedarnos a este nivel de análisis, porque uno podría estar tentado en dejarlo así escrito. No, hay que tratar de aquí mejorar nuestra capacidad de análisis y ver y tratar de ver más allá. ¿Qué más podemos notar? ¿Qué se nos está escapando? Con la finalidad de conocer las masas de cada uno de estos cubos. ¿Cómo podríamos de alguna manera relacionar la masa de cada uno de los cubos con la información geométrica que nos da el problema?
Igualar las masas. Es la propuesta en el chat, igualar las masas. Pero a ver, pensemos, ¿será posible que las masas de cada uno de estos cubos sean las mismas? Algo importante recordar es que el problema nos dice que están hechas del mismo material uniforme. Entonces, podríamos suponer que, por ejemplo, el cubo uno vale 1 kilo, por así decirlo. El cubo 2, como es el doble, sería 2 kilos, ¿no? Y así. ¿El doble cómo? ¿Por qué el doble? Bueno, no, es que, ¿cómo se llama? Es más grande, ¿verdad? Claro, es más grande, pero hablando de la masa, no estamos seguros si... O sea, entiendo el doble de dónde viene, porque Ujú. vemos que su longitud es el doble. O sea, cada arista del primer y el segundo cubo, en comparación, es el doble, ¿no? El segundo respecto al primero. Pero eso es en cuestión de la longitud de la arista. No es correcto pensar que lo mismo va a ocurrir con la masa. Ok. Lo que sí podemos asegurar, y eso, digamos, un buen indicio sería pensar que la masa que hay en el segundo cubo tiene que ser mayor a la que está en el primer cubo. La pregunta es ¿por cuánto más? Por 4 veces más. ¿4 veces más? ¿Cómo estamos seguros? ¿Cuál es cuál es el argumento lógico que nos lleva a concluir que debe ser 4 u otra cantidad que por ahí tal vez alguien tenga en mente? Porque, ¿cómo se llama? Son las veces que cabe el cubo pequeño en el cubo grande, por así decirlo. Ok, a ver, eso suena interesante. A ver, ¿cuántas veces cabe el cubo pequeño en el cubo mediano? 4 veces. 4 veces, profe. 4 veces, ok. Y entonces eso permite decir que la masa del bloque grande es 4 veces más grande que la del bloque pequeño. Se podría decir que sí, ¿no? ¿Están haciendo algún cálculo que les verifique esto o es simplemente como que una intuición, una corazonada? Bueno, pues, ¿cómo se llama? El cálculo, por así decirlo, es que, ¿cómo se llama? El, ah, esto, como el primer bloque es una L, Ajá, entonces es una cuarta parte del segundo bloque, por así decirlo, en cubos y en el cuadro también ajá. por el perímetro. Entonces se necesitaría 4 veces para llenar, ¿cómo se llama? El perímetro, si lo habláramos en cuadros o en Ajá. cubos, su volumen, para llenar el 2L. Ok, a ver, entonces, decimos, vamos a hacer aquí una cuenta rápida. Cubo azul que representa el cubo pequeño. ¿Cuánto mide su volumen? ¿Cuál sería el volumen de este cubo pequeño? Sería 3 veces lado por lado por lado. Mm, 3 veces Ah, lado. no. Sería el lado, Es el cubo, Ah, ok, ¿no? exacto, el lado lado del cubo. al cubo. Es decir, una cantidad de longitud a la potencia 3 tiene unidades de volumen. Ok, ya tienen el volumen del cubo pequeño.
A ver, aquí estoy dibujando. Vamos a dibujar aquí. Estoy dividiendo el cubo verde. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Esto que está aquí es el cubo verde dividido de tal manera que cada cuadrito que está aquí representa un cubo azul, el cubo más pequeño. ¿Cuántas veces cabe? 8. 8. Exacto, 8, no 4. Si sacamos el volumen del cubo verde, del segundo cubo, ¿cuánto mide su volumen? 8L. 8L. Bueno, eso sería, bueno, el lado al cuadrado, al cubo que digo. Ah, ok, 8L0 al cubo. Ahí está. Y vean, lo cual este simple cálculo verifica lo que está queriéndose representar en la figura. Cada cubito que está aquí, es más, lo voy a tratar de poner el mismo color. Cada cubo que se ve aquí, es más, lo voy a poner aquí, en esta esquina, este. Este es un solo cubo. Y hay 8 cubos de este mismo estilo, con las mismas dimensiones, en todo este volumen. Así que vemos que el volumen del primer cubo cabe 8 veces en el cubo mediano. Ahora, eso es en cuanto al volumen, lo cual está bien analizar el volumen. Pero ahora la pregunta siguiente es, bueno, este resultado que hemos encontrado, ¿cómo lo podemos relacionar con la masa? A ver, muy bien. En el chat nos comentan que podemos avanzar con la distribución volumétrica de masa. ¿Qué nos dice la densidad volumétrica de masa? Aquí lo tenemos. La densidad volumétrica de masa es igual a la masa que tenga un objeto entre el volumen que ocupa dicho objeto. Esta cantidad que, como les mencionaba hace algunas clases, es una cantidad que hemos trabajado y que seguramente ustedes trabajan en química para medir justamente las densidades de las sustancias. Masa entre volumen. Aquí hay que tomar algo en cuenta. Los 3 cubos están hechos del mismo material. Es decir, todos están hechos, por ejemplo, de aluminio, todos están hechos de cobre o de algún otro material. Todos están hechos del mismo material. ¿Eso qué quiere decir? Que la ρ del primer cubo tiene que ser igual a ρ del segundo cubo. ¿De acuerdo? La densidad del primer cubo tiene que ser exactamente igual a la densidad del siguiente cubo, porque están hechos del mismo material. Cuando ustedes, por ejemplo, toman en casa, no sé, un material como aluminio, por ejemplo, una piececita de aluminio de 1 centímetro de lado, por ejemplo. Ese pequeño material, esa pequeña pieza de aluminio, tiene la misma densidad que una placa de aluminio más grande. Eso lo sabemos todos. No importa qué tan pequeño, qué tan grande sea un material, en cuestión de volumen o de área, si tomamos una pequeña porción de él, tiene la misma densidad
que la porción completa. ¿Y qué es la densidad en cada caso? La masa del cubo más pequeño entre el volumen que ocupa. Y eso tiene que ser igual a la densidad del segundo bloque, es decir, la masa del bloque 2 entre su propio volumen. Con esta simple cuenta, ustedes pueden decir cuántas veces es más grande en cuestión de masa el cubo 2 respecto al cubo 1. Háganlo por favor. ¿Cuántas veces es la masa? ¿Cuántas veces más grande es la masa en el cubo de en medio, el cubo 2, en comparación al cubo 1, tomando en cuenta esta relación? Y ya tienen aquí los volúmenes. No sé si estoy bien, profe, pero sería 8 veces la m masa 1 es igual a la masa 2. A ver, otra vez sería que M2 es igual a 8 veces M1. Sí. Ok, muy bien. Ahí está. Así estaremos encontrando en proporción cuántas veces es más grande la masa 2 en comparación a la masa 1. Muy bien. Hagan lo propio con el otro cubo, con el tercero. Comparen su volumen primero del cubo más grande con el volumen del cubito más pequeño. Como están hechos del mismo material, la densidad del cubo pequeño tiene que ser igual a la densidad del cubo más grande. Y eso les va a decir entonces cuántas veces hay más masa. ¿Cuántas veces es más grande la masa que alberga o que contiene el cubo 3 en comparación al del cubo 1? Muy bien. Como mencionan en el chat, 27 veces. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? Están logrando expresar las masas desconocidas M1, M2 y M3 en términos de una sola masa, es decir, la masa más pequeña. Así que, siguiente paso que se puede hacer es sustituir el valor de cada masa por las veces que equivale en términos de la masa más pequeña. Por ejemplo, vean aquí, tenemos
que M2 vale 8 veces M1. Y aquí del otro lado tenemos que M3 vale 27 veces. ¿27 veces M1? Y aquí abajo lo mismo. Como tanto en el numerador como el denominador tenemos M1 como factor común, pueden factorizar arriba y abajo M1 y después los M1 se cancelan, se hacen 1. Y eso ya les permitiría a ustedes decir exactamente en dónde está ubicado el centro de masa en términos de L0. Si es claro lo que se tiene que hacer entonces, ¿qué es lo, llamémoslo así, el paso final que se puede realizar? Expresar todas las cantidades de masa en términos de una sola, de M1, por ejemplo. Aquí en la pantalla les muestro justamente lo que ustedes de manera directa realizaron. Expresaron cada una de las masas en términos de su densidad y de su volumen. Y de ahí pues simplemente compararon. Vean, aquí tengo ρ por L0 al cubo. Eso me dice eso me da el valor de la masa M1. Aquí tengo esta misma ρ por L0 al cubo, multiplicado por un 8. Es decir, aquí estamos escribiendo 8 veces M1. Y en esta otra ecuación, 27 veces M1. Si hacen las sustituciones, aquí, por ejemplo, ustedes dejaron en términos, todo en términos de M1. Aquí en la solución que se les propone en la pantalla, dejamos todo en términos de ρ. Pero vean, va a ser exactamente lo mismo. Tenemos que obtener el mismo resultado, puesto que nos estamos basando de los mismos datos. Así que lo único que hay que hacer es, ya sea en lo que está aquí en la pantalla, hacer la simplificación, o en lo que ustedes están realizando, hacer la simplificación correspondiente. Pero hay que llegar al mismo resultado. Eso va a ser independiente del camino que tomemos. Ahora, en el chat se está sugiriendo, y no sé si estoy entendiendo bien, 7L0 como resultado final. Es decir, se estaría obteniendo que el centro de masa en el eje X está ubicado en 7L0. 7 veces L0. ¿Y eso es posible? Veamos la figura. 7 veces L0. Aquí tenemos un L0, tenemos dos L0, ya van 3, más otras 3, van 6 L0.
Eso ubicaría, el resultado en el chat ubicaría el centro de masa por acá. En este punto. A ver, por favor, verifiquen si esto es así. Háganlo con cuidado, hagan la simplificación. A ver, veamos. En el denominador deberían ustedes estar obteniendo, si no me equivoco, 36 veces M1. Y arriba vamos a ver cuánto estaríamos obteniendo en términos de L0. A ver si la calculadora no me falló, estaríamos obteniendo 138 M1 por L0. A ver, comparemos con lo que dice el chat. 36. Arriba dijo que 138, profe. Arriba está, ¿cuánto, perdón? ¿Cuánto obtienen en el numerador? 138. 138. Sí, yo estoy obteniendo también 138 veces M1 por L0. Y abajo se estará obteniendo 36 veces M1.
Al hacer la división, 3.8. 3.8. 3.8 veces L0. Eso nos ubicaría entonces el centro de masa en un punto que esté ubicado aproximadamente por esta región. Lo cual, lo cual sí tiene sentido, porque la mitad para este sistema es justamente a los 3 L0, es decir, aquí. Esta es la mitad geométrica, si se quiere llamar así. Pero el centro de masa no puede ubicarse en ese punto, en esa línea, porque como vemos, hay mayor cantidad de masa distribuida en el cubo más grande. Así que el centro de masa tiende a moverse ligeramente más hacia esta región donde hay más masa, terminando justo en el punto que tenemos ahí. Así que habría que checar bien los cálculos que se están haciendo porque, por ejemplo, el valor de 7 tal vez, no sé, a la hora de hacer las sustituciones a la calculadora o a mano, pudo haberse cometido ahí un error. Pero bueno, así que si estamos todos convencidos de que este es el resultado, pues bueno, hemos terminado este último ejercicio. ¿Qué es lo importante a resaltar aquí, en este caso? Que aunque el problema sea o involucre distribuciones continuas de masa, como cubos en este caso, que son sólidos rígidos, podemos analizarlo como si se tratara de una distribución discreta de masa. ¿Cómo se logra eso? Considerando ya no los objetos completamente, sino ubicando sus correspondientes centros de masa de manera individual. Bien, jóvenes, no sé si queda algo pendiente, alguna duda, algún comentario al respecto de lo que tenemos en este momento que revisamos el día de hoy. La siguiente tarea que se va a publicar en breve justamente va a ser sobre todo eso que vimos en las últimas semanas, desde conservación del momento lineal, colisiones, hasta esto último que tiene que ver con el centro de masa. Así que esta tarea, la siguiente, consideremos que es la primera de este tercer parcial. Bueno, se va a ver ejercicios de todos estos temas. El día de mañana comenzaremos tema nuevo. Comenzaremos lo que podremos considerar como nuestro penúltimo tema de este curso. Así que ya estamos casi a nada de terminar, solo 2 temas más. Y estaremos terminando nuestro curso. Bien, jóvenes, pues no sé si no queda nada pendiente, si no hay ningún comentario o pregunta. Nos estamos escuchando el día de mañana. En el chat ya está el link para registrar asistencia. Así que bueno, repasen este contenido. En breve estará ya en Classroom. Y pues nos estamos escuchando entonces el día de mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta excelente luego, día. profe. Gracias. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego, cuídense.